Cuando el médico dijo que el abuelo podría no sobrevivir la noche, tomé el siguiente vuelo a casa. Cuando le envié un mensaje de texto a mi papá, me mandó una foto de la playa. Soy Victoria Holston. Tengo 28 años y soy diseñadora de interiores con sede en Austin. Construyo espacios destinados a albergar amor y recuerdos, pero nada en mi carrera me preparó para lo que estaba a punto de enfrentar. Hace 2 semanas, mi abuelo, William Holston, colapsó por un derrame cerebral. Él fue quien me crió cuando mis padres estaban demasiado ocupados, el que me enseñó a sostener un martillo y un pincel antes de que siquiera supiera andar en bicicleta. Y mientras él yacía inconsciente en la UCI, mi papá se llevó al resto de la familia de vacaciones. Yo me quedé sola, rezando para que despertara. Y lo hizo. Pero cuando lo traje a casa, su casa ya no estaba. El hospital olía a antiséptico y a miedo desde el momento en que entré en la UCI del St. Augustine Memorial. Se me revolvió el estómago. Las máquinas emitían pitidos, las enfermeras susurraban. Y allí, en una habitación escondida en la esquina, yacía el hombre que construyó mi mundo, el abuelo. Su piel se veía demasiado pálida contra las sábanas blancas. Su pecho subía y bajaba al ritmo de un respirador. Tenía tubos que entraban en sus brazos. Las manos fuertes que una vez me sostuvieron con firmeza cuando estaba aprendiendo a caminar, ahora yacían inertes a su lado. Me quedé allí paralizada, incapaz de moverme. Luego, lentamente, di un paso adelante y me senté junto a su cama. Extendí la mano y envolví mis dedos alrededor de los suyos. Estaban fríos. Susurré: «Estoy aquí, abuelo. No me voy a ninguna parte». Saqué mi teléfono y llamé a mi papá. Respondió al segundo timbre. Escuché risas y el romper de las olas de fondo. «Vic, ¿qué pasa?» Tragué saliva con dificultad. «Papá, ¿vas a volver? Él no está bien. El abuelo está con soporte vital». Hubo una pausa. «Sí, el médico me llamó también. Pero ahora estamos en Sarasota. Todo está reservado y no es reembolsable. Mira, solo manténnos informados». «De acuerdo, papá. Esto no es una conferencia, es el abuelo». Él suspiró. «Lo entiendo, pero alguien tiene que estar con él. Tú estás ahí. Eso es lo que importa». Colgué sin despedirme. Mi mano temblaba. Volví a mirar al abuelo. «No van a venir», susurré. «Pero yo estoy aquí. Me quedaré, aunque tenga que dormir en esta silla todas las noches». Y lo hice. Esa primera noche, no dormí. Me senté en esa silla de plástico rígido, escuchando los pitidos de las máquinas y observando el leve subir y bajar de su pecho. Hablé con él. Le conté sobre la casa que estaba rediseñando en Austin, sobre el nuevo cactus que olvidé regar, sobre cómo la ciudad no se sentía como un hogar sin su voz al teléfono. Cuando la enfermera entró para revisar sus signos vitales, me miró con amabilidad. «Tienes suerte», dijo. «La mayoría de la gente no tiene a nadie sentado a su lado así». Afortunado. Esa palabra resonó en mi cabeza. Mi abuelo no era afortunado. Fue abandonado por su hijo, por la familia a la que le dio todo, excepto a mí. No iba a dejarlo. Ni otra vez. Ni nunca. Los días comenzaron a mezclarse. Rondas matutinas, revisiones de máquinas, el siseo rítmico del respirador. Las únicas constantes eran el olor a desinfectante y la suave presión de la mano de mi abuelo descansando bajo la mía. Apenas me apartaba de su lado. A veces le leía, a veces solo hablaba. Le conté cómo la albahaca en la ventana de mi cocina finalmente brotó, cómo el calor del verano en Austin era insoportable, cómo quemé la lasaña la noche antes de tomar el vuelo. No importaba si podía oírme, necesitaba creer que podía. Luego empezaron las fotos. Comenzó con un ping de mi teléfono una tarde. Lo revisé sin pensar. Un mensaje de mi hermana, Talia. «Tiempo en familia por fin. Mira esta vista». Adjunta había una foto de nuestros padres y Talia sonriendo frente a un océano azul brillante. Los tres con camisas tropicales a juego. Cócteles en mano. La arena entre los dedos de los pies. Ni un rastro de preocupación en sus ojos. Me quedé mirando la imagen, con el sabor a sal subiendo por mi garganta. Solo que no era del mar. Estaban sonriendo mientras el abuelo yacía inconsciente con máquinas que lo mantenían con vida. Estaban bebiendo ron bajo las palmeras. Le respondí con un mensaje.
Todavía no se ha despertado. Su presión arterial bajó esta mañana. ¿Pueden volver? Talia me dejó en visto. Más tarde esa noche, volví a llamar a papá. Esta vez, estaba temblando. «Papá, por favor», dije. «Sus riñones se están debilitando. El médico dijo que la situación es crítica. No sabemos cuánto tiempo le queda». Él suspiró. «Vic, ya hablamos de esto. ¿Qué quieres que haga? ¿Cancelar todo? Nos quedan 2 días. Tú estás ahí. Lo estás haciendo genial. Lo visitaremos cuando volvamos. Ni siquiera has llamado para ver cómo está». «Porque sé que me dirás lo que necesito saber», espetó. «¿Por qué estás haciendo esto tan dramático?» Quería gritar, pero simplemente colgué. Esa noche, me senté junto a la cama del abuelo y revisé el Instagram de Talia. Foto tras foto. Platos de marisco. Motos acuáticas. Ella sonriendo con gafas de sol, con la leyenda: «La familia lo es todo». Me quedé mirando esa frase hasta que se volvió borrosa. La familia lo es todo. Entonces, ¿por qué era yo la única que se había quedado? Miré el rostro del abuelo, las arrugas, la suave barba gris, el pequeño pliegue en la esquina de sus ojos que siempre se profundizaba cuando sonreía. No, parecía en paz, parecía solo. Alcancé su mano. «No me importa lo que estén haciendo», susurré. «Estoy aquí, y estaré aquí todos los días hasta que abras los ojos». Luego me incliné cerca, como solía hacer cuando era pequeña y tenía miedo de la oscuridad. «No estás solo, abuelo. No esta vez». Sucedió en la 12ª mañana. No había dormido más de 2 horas la noche anterior. Me quedé dormida en la silla junto a la cama del abuelo, con el cuello dolorido por el ángulo extraño. La habitación del hospital estaba fría. El aire acondicionado zumbaba bajo sobre mí. Me desperté de un salto cuando la enfermera entró para revisar sus signos vitales. Aún estable, aún sin respuesta, igual que siempre. Asentí sin expresión y esperé a que se fuera. Luego, como cada mañana, saqué el libro de poesía favorito del abuelo, el de cuero gastado que había tomado de su antiguo estudio antes de ir al hospital. Olía a cedro y a polvo, y las páginas estaban llenas de sus notas a lápiz en los márgenes. Aclaré mi garganta y comencé a leer. Los bosques son hermosos, oscuros y profundos, pero tengo promesas que cumplir. Y fue entonces cuando lo sentí. El más leve espasmo, una suave presión alrededor de mis dedos. Me congelé, miré hacia abajo, y su mano se estaba cerrando alrededor de la mía. No un espasmo, no un reflejo, un apretón, deliberado, presente. Mi corazón casi se detuvo. «Abuelo», susurré. Sus párpados se agitaron. Mi voz se quebró. «Abuelo, soy yo. Soy Victoria. ¿Puedes oírme?» Entonces, lentamente, como un amanecer rompiendo sobre una larga y oscura noche, sus ojos se abrieron. Estaban nublados, inseguros, pero estaban vivos, y me estaban mirando directamente. Las lágrimas inundaron mis ojos antes de que me diera cuenta de que estaba llorando. Presioné mi frente contra sus nudillos, sollozando sobre su mano. «Has vuelto», dije ahogada. «Realmente has vuelto». Sus labios no se movieron. Todavía no podía hablar, pero sus ojos se suavizaron, y supe que me reconoció. Todavía estaba allí dentro. Pulsé el botón de llamada para la enfermera. Luego sostuve su mano como si fuera una cuerda que me sacaba del borde del duelo. En segundos, la habitación se llenó de gente, enfermeras, máquinas que pitaban más rápido, un médico apurado. Apenas registré sus palabras, pero recuerdo una frase con claridad. «Se ha estabilizado. Es una muy buena señal». Asentí entre lágrimas. Más tarde ese día, cuando lo tuvieron descansando y monitoreado más de cerca, salí al pasillo y llamé a mi papá de nuevo. Respondió, sonando casual. «Oye, ¿qué pasa?» Abrió los ojos, dije. «Esta mañana, está despierto». Una pausa. «Vaya, eso es bueno. Eso es realmente bueno». «Ya puedes volver», dije. «Está consciente. Sabe que estoy aquí. Creo que querría verte». La voz de papá no cambió. «Vic, solo nos quedan unos días aquí. Déjalo descansar. Pasaremos a verlo cuando volvamos».
Sentí que se me cerraba la garganta. Casi se muere. Papá, no estuviste aquí. No lo viste. Y tú sí, respondió. Eso es suficiente. Colgó. Me quedé en el pasillo durante mucho tiempo, mirando las baldosas de linóleo. Luego volví a la habitación del abuelo. Me senté a su lado y tomé su mano de nuevo. No los necesitamos, susurré. Me tienes a mí. Y en ese momento, en ese espacio tranquilo entre máquinas y memoria, lo dije con toda mi alma. 2 semanas después de que abriera los ojos por primera vez, los médicos finalmente dieron su cautelosa bendición. Está lo suficientemente estable como para ser dado de alta, dijo el doctor Evans, cruzando los brazos, pero necesitará cuidado a tiempo completo, fisioterapia y una silla de ruedas hasta que recupere más fuerza. Yo me encargaré de todo, respondí sin dudar. Esa tarde, saqué al abuelo en silla de ruedas del St. Augustine Memorial bajo el cálido sol del sur. Cerró los ojos y respiró hondo. La primera vez que lo hacía fuera del aire estéril del hospital en semanas. La brisa levantó su escaso cabello plateado, y vi cómo se contraían las comisuras de su boca. No era una sonrisa, pero era algo parecido. Te llevo a casa, susurré. Tu jardín probablemente se ha vuelto salvaje sin ti. Él asintió débilmente. Había alquilado una furgoneta de transporte especializada y había empacado algunas de sus cosas esenciales de la habitación del hospital. El plan era simple: llevarlo de vuelta a la casa en la que había vivido durante más de 40 años, la que tenía el porche que crujía, la valla cubierta de hiedra y el roble gigante que plantó cuando yo nací. Giré en la calle familiar, con el corazón henchido, pero algo andaba mal. La puerta principal estaba abierta, de par en par, y había un sedán plateado extraño estacionado en la entrada. Las cortinas de las ventanas delanteras estaban corridas, bien cerradas. El abuelo siempre las dejaba abiertas para dejar entrar la luz de la mañana. Reduje la velocidad de la furgoneta. Se me formó un nudo en la garganta. No, dije en voz alta. Estacioné y ayudé al abuelo a sentarse en su silla de ruedas, mientras lo empujaba por el sendero. Mis manos comenzaron a temblar. Me dije a mí misma, debe haber un error. Quizás unos amigos están cuidando la casa. Quizás alguien está arreglando algo. Pero en el momento en que la puerta se abrió, lo supe. Una mujer joven con una coleta y una camiseta blanca lisa apareció a la vista. Pareció sobresaltada cuando nos vio. ¿Puedo ayudarla?, preguntó educadamente. Parpadeé. Soy Victoria Holston. Este es William Holston. Esta es su casa. Ella frunció el ceño. Se volvió hacia adentro y llamó a alguien, un hombre de mi edad, sosteniendo una taza de café. Salió detrás de ella. Un momento, Holston. Lo siento. Compramos esta casa hace una semana. Sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. No, susurré. Eso no es posible. ¿Quién la vendió? Él desapareció brevemente. Luego regresó con una carpeta. Martin Holston. Él firmó la escritura. Dijo que tenía pleno poder notarial. Todo fue verificado. Lo siento mucho. Martin Holston, mi padre. Oí la respiración entrecortada del abuelo. Miré hacia abajo. Sus ojos estaban vidriosos. Sus manos agarraban la silla de ruedas con fuerza. Mi casa, dijo débilmente. Caí de rodillas a su lado. No lo sabía, susurré. Abuelo, no lo sabía. El hombre y la mujer en la puerta parecían consternados. Si hubiéramos sabido, comenzó la mujer, pero no oí el resto. Todo lo que podía oír era la sangre corriendo en mis oídos, el rugido de la traición. El jardín ya no estaba. El roble seguía allí, pero las campanas de viento que el abuelo había colgado habían desaparecido. El porche había sido repintado, borrando décadas de memoria con una sola capa. Ayudé al abuelo a volver a la furgoneta. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolía. Nos registramos en un pequeño hotel cercano. Pedí una habitación en la planta baja, con puertas anchas y silencio. El abuelo no dijo una palabra esa noche. Simplemente miraba por la ventana, con una expresión vacía. Me senté en el borde de la cama, con los puños apretados en mi regazo. Mi corazón, un horno. Hizo esto mientras el abuelo estaba en la UCI. Vendió la casa.
Nunca planeó decírnoslo. Esa noche, mientras el abuelo dormía, abrí mi computadora portátil y me juré a mí misma que descubriría todo, y que le haría responder por ello. No dormí esa noche. El abuelo yacía inmóvil en la cama del hotel, su pecho subiendo y bajando con el lento ritmo del agotamiento y el corazón roto. Me senté en el pequeño escritorio junto a la ventana, con mi computadora portátil abierta, la pantalla proyectando una pálida luz azul sobre las sombras de mi ira. Saqué la copia digital de la transferencia de propiedad que el nuevo propietario me había dado. Allí estaba, Martin Holston, la firma de mi padre, al lado. Un formulario de poder notarial escaneado con fecha de hace 2 años. El recuerdo me golpeó como un relámpago. Papá había mencionado algo en ese entonces, diciendo, «Es solo por si acaso. Vic, con el abuelo envejeciendo, tenemos que estar preparados para cosas médicas. Cosas médicas. Esto no era sobre medicamentos o seguros. Era un poder notarial de amplio espectro, dándole plenos derechos sobre los bienes del abuelo, incluyendo el poder de vender la casa. Me sentí físicamente enferma, pero necesitaba más que indignación. Necesitaba hechos. A las 8:01 de la mañana, llamé a Harrison & Blee, el bufete de abogados de la familia de toda la vida en Springfield. Hablé con Helen Blee, una de las socias fundadoras y una mujer que conocía al abuelo desde antes de que yo naciera. «Victoria», dijo suavemente después de escuchar por qué llamaba. «Temía que te enteraras de la venta de esta manera». «¿Usted lo sabía?», pregunté, con la voz fría. «Sabía que había sucedido. Sí, pero Martin no nos involucró en la transacción. Trabajó con una firma inmobiliaria diferente, rápida y silenciosamente». «¿Puedo pasar hoy?», pregunté. «Por supuesto», dijo. «Hay algo que creo que deberías ver». Esa tarde, dejé al abuelo en un centro de cuidados a solo 2 cuadras del hotel. Era tranquilo, limpio y atendido por personal de ojos amables. Le besé la frente. Le susurré que volvería para la cena y me dirigí directamente al bufete de abogados. Helen me recibió con una gruesa carpeta en sus manos. «Esto», dijo, deslizándola sobre el escritorio, «es el poder notarial original que tu abuelo firmó. Le había aconsejado que no concediera el control total de los bienes, pero él insistió. «Es Martin», me dijo, «es mi hijo. No haría nada malo». Abrí el archivo. Allí estaba, la firma de mi abuelo, temblorosa pero real, y la casilla marcada, plena autoridad financiera y de propiedad. Pasé a la última página. La casa se había vendido por $295,000. Parpadeé. «Eso es por lo menos $150,000 por debajo del valor de mercado», murmuré. Helen asintió sombríamente. «Un comprador en efectivo. Cierre rápido, casi sin periodo de inspección». Miré fijamente la página como si fuera una traición grabada en tinta. «¿Sabe a dónde fueron los ingresos?». «Lo sé», dijo y me entregó una hoja impresa. Cada centavo había sido transferido directamente a una cuenta corriente personal a nombre de Martin Holston. No un fideicomiso, no un fondo de cuidados, ni siquiera una cuenta conjunta. Solo él. Me dolió el pecho como si alguien me hubiera hundido una mano directamente en las costillas y la hubiera retorcido. Lo había tomado todo. Mientras el abuelo agonizaba, cobró su futuro y se fue de vacaciones con el dinero. «Quiero demandar», dije, con la voz firme a pesar del calor que subía detrás de mis ojos. Helen hizo una pausa. «Es complicado. Victoria, el poder notarial es válido. La venta es legal en la superficie, pero si podemos probar el abuso del deber fiduciario, especialmente mientras tu abuelo estaba incapacitado, podrías tener un caso». «No me importa lo complicado que sea», dije. «No puede enterrar el pasado y broncearse en la playa. Quiero que responda por lo que ha hecho». Y por primera vez en días, no me sentí indefensa, me sentí preparada. Envié la carta esa noche. Era formal, aguda y precisa. Una notificación de demanda redactada con la ayuda de Helen. En ella, expuse todo. La cronología de la venta, el abuso del poder notarial, el precio sospechosamente bajo y la transferencia de fondos a una cuenta privada. Exigí la devolución íntegra de los $295,000 más los $150,000 en disparidad de valor, con 10 días para responder o presentaría una demanda.
Presioné enviar, y luego esperé. No tardó mucho. La noche siguiente, mientras ayudaba al abuelo a beber agua en el centro de cuidados, sonó mi teléfono. Papá. Salí antes de responder. Su voz, cuando llegó, estaba furiosa. «Has perdido la cabeza, Victoria». «Hola, papá», dije secamente. «Veo que recibiste la carta». «¿Una demanda? ¿Contra tu propio padre? ¿Por una casa?» «No», dije, «por una traición». «No te pongas dramática. Todo lo que hice fue legal. Esa casa se estaba cayendo a pedazos. Fue mejor para todos». «¿Todos?», espeté. «¿O solo para ti?» Hubo silencio en la línea. Luego, «¿Crees que me quedé con el dinero? ¿Crees que soy una especie de ladrón?» «No lo creo. Papá, tengo registros bancarios, tengo testigos, tengo un notario que recuerda que apresuraste al abuelo para que firmara ese poder notarial sin una explicación clara». Su voz se volvió fría. «Entonces adelante. Demándame. Pero no vuelvas a llamarme tu padre». Colgó. Me quedé en el estacionamiento del centro de cuidados, con las cigarras zumbando en el crepúsculo de Georgia, el teléfono todavía pegado a mi oído mucho después de que la llamada hubiera terminado. Siempre había pensado que, pasara lo que pasara, la familia podía pelear y volver a unirse, pero algo en su voz me dijo que esta vez, el puente se había quemado de verdad. A la mañana siguiente, mamá llamó. Su voz temblaba, no de tristeza, sino de frustración. «¿Por qué nos estás haciendo esto? Victoria, estás destrozando a la familia». Cerré los ojos. «No, mamá, estoy tratando de proteger al abuelo. Estoy tratando de arreglar lo que no debería haber sucedido». «Es solo una casa», dijo. «Lo has convertido en una guerra». «Era su vida», respondí, y no tuvo la oportunidad de despedirse de ella. Esa tarde, llegó un mensaje de Talia. «Nos estás avergonzando seriamente. Si estás enojada con papá, está bien, pero llevarlo a los tribunales, eso es bajo». No respondí. Habían tomado su decisión, y yo había tomado la mía. De vuelta en el centro de cuidados, el abuelo levantó la vista cuando entré. Estaba sentado junto a la ventana. Con los ojos cansados pero claros, tomé su mano. «Puede que tenga que luchar contra esto sola», susurré. «Todos me han dado la espalda». Apretó mis dedos. «No estás sola», dijo suavemente. Y eso fue suficiente. La audiencia fue programada para un martes por la mañana en el Palacio de Justicia del Condado de Springfield, un antiguo edificio de ladrillo con hiedra trepando por sus paredes y pisos de mármol gastado que resonaban con cada paso que daba. Llevaba un traje azul marino, sin maquillaje, el pelo recogido. No se trataba de apariencias, se trataba de la verdad. Helen caminaba a mi lado, llevando los archivos de pruebas. Habíamos pasado semanas reuniendo contratos de venta, transferencias bancarias, documentos de poder notarial y la declaración del notario, el señor Delaney. Me dio un gesto tranquilizador mientras nos acercábamos a la puerta de la sala del tribunal. Adentro, mi padre ya estaba sentado en la mesa del acusado, vistiendo un blazer gris y una expresión de suficiencia, la misma que siempre ponía en las cenas de negocios, distante, sereno, impenetrable. Mi madre y Talia estaban sentadas detrás de él. Ni siquiera me miraron. Respiré hondo y avancé. Cuando llevaron al abuelo en silla de ruedas, asistido por una enfermera, parecía tan pequeño en la silla de gran tamaño, pero sus ojos encontraron los míos de inmediato. Asentí. Él asintió de vuelta. Eso era todo lo que necesitaba. La jueza, la Honorable Marcia Renner, entró en la sala. Su mirada era aguda pero justa. «Comencemos». Helen comenzó con un resumen tranquilo y claro. «Su señoría, este es un caso de explotación financiera bajo la apariencia de legalidad. El señor Martin Holston usó un poder notarial de amplio alcance para vender la casa de su padre, no por necesidad médica, no en el mejor interés del principal, sino para beneficio personal mientras el señor William Holston yacía inconsciente en una UCI. Expuso los hechos metódicamente. El precio de venta estaba significativamente por debajo del valor de mercado. Los fondos fueron transferidos a una cuenta corriente personal. Ningún gasto se destinó al cuidado del abuelo.
y el poder notarial se firmó bajo pretextos engañosos, como lo confirmó un notario licenciado. Entonces me levanté. Mi voz tembló en la primera frase. Luego, no. Vi a mi abuelo yacer inmóvil en una cama de hospital durante 13 días mientras el hombre en quien más confiaba, su propio hijo, estaba en la playa sonriendo en selfies de vacaciones, y cuando finalmente traje al abuelo a casa, su casa ya no estaba. Me volví hacia mi padre. No solo vendió una casa, borró una vida sin permiso, sin conciencia, sin remordimiento. El abogado de mi padre, un hombre de habla hábil llamado Brennan, se levantó y presentó un contraargumento lleno de lenguaje pulido. El poder notarial era válido. La venta fue legal. El señor Holston actuó dentro de sus derechos para asegurar el cuidado a largo plazo de su padre. Lo presentó como un sacrificio, una decisión financiera hecha por amor. Luego, el señor Delaney, el notario, subió al estrado. Recuerdo el día en que se firmó el poder notarial. El señor Holston apresuró el proceso. William parecía cansado. Le pregunté si lo entendía completamente, pero Martin interrumpió. «Papá confía en mí», dijo. «Lamento no haber insistido más». Ese momento fue la grieta en la defensa. Luego vino la pieza final, un extracto bancario que mostraba cada dólar de la venta descansando en la cuenta personal de fondo de vacaciones de mi padre. No un fideicomiso médico, ni siquiera una reserva para cuidados, solo él. La jueza se sentó en silencio durante un largo rato antes de hablar. «Emitiré un fallo final en 2 semanas». Salí de la sala del tribunal sintiéndome entumecida. Afuera. El cielo estaba gris, el aire espeso con la humedad de la primavera. El abuelo se sentó a mi lado en su silla de ruedas, mirando a la nada en particular. Mi madre y Talia pasaron. Ella se detuvo, mirándome. «¿Valió la pena?», preguntó en voz baja. No respondí, pero el abuelo sí lo hizo. Sí. 2 semanas después, llegó el fallo. La voz de la jueza Renner era firme y nítida a través del altavoz del teléfono mientras yo estaba sentada junto al abuelo en la habitación del hotel. «Si bien el poder notarial sigue siendo legalmente válido», dijo, «las acciones tomadas por el señor Martin Holston, en particular la venta de la propiedad durante la incapacidad del principal y el uso personal de los ingresos, constituyen un incumplimiento del deber fiduciario». El veredicto. Reembolso completo de los $295,000. Restitución por subvalorar la casa otros $150,000. Revocación del poder notarial y una declaración escrita de responsabilidad presentada ante el condado. Me volví hacia el abuelo. No estaba sonriendo, pero sus ojos estaban claros y húmedos. «No pensé que nadie lucharía por mí», susurró. «Tú luchaste por mí primero», dije. «Solo te estoy devolviendo el favor». Usamos una parte de los fondos para comprar una pequeña casa de campo soleada a las afueras de Springfield. No era grandiosa, no tenía el viejo roble ni el columpio del porche, pero tenía un rosal, un pequeño jardín trasero y una cocina que olía al futuro. Coloqué el viejo sillón del abuelo junto a la ventana delantera y colgué sus campanas de viento afuera. Preparaba té de menta cada mañana, como él solía hacer para mí después de la escuela. Él comenzó a caminar lentamente con un bastón, y a veces volvía a reír. Una tarde, mientras podaba las flores muertas del rosal, vi 2 figuras familiares en la puerta. Mamá y Talia. Llevaban una caja de regalo con galletas compradas en la tienda, atada con una cinta dorada. Sus expresiones eran rígidas, inciertas. «¿Podemos verlo?», preguntó mi madre. Dudé. Luego las dejé entrar. Adentro. El abuelo levantó la vista de su crucigrama. No frunció el ceño. No se enfureció. Simplemente dijo: «No estoy enojado. Ahora estoy despierto». Hubo silencio después de eso. Se fueron, y no volvimos a hablar de ello. Ha pasado 1 año. Cada mañana. Preparo té. El abuelo se sienta afuera, leyendo. El jardín florece en paz, en silencio. A veces, cuando se levanta el viento y oigo las campanas, pienso en lo que perdimos, pero más a menudo, pienso en lo que recuperamos. No la casa, no el dinero, sino el derecho a elegir a quién apoyamos y a quién llamamos familia. No por el nombre, sino por el corazón.